Bueno, ¿cómo anda la gente de este canal? Hoy traemos un video, el triplete del Manchester City, el triplete del 2023, un video de memorias del fútbol y vamos a ver qué tal está el video. Para empezar con este video, vamos a mirar los equipos que han conseguido el triplete, no son muchos. El Celtic en el 66-67, el Ajax en el 71-72, el PSV en el 87-88, el Manchester United en la 98-99, el Barcelona en la 2008-2009, el Inter de Milán en la 2009-2010. Acá en estos dos tripletes llega el caso de Samuel Eto'o, que es el único jugador en la historia del fútbol en ganar dos tripletes consecutivos. Lo ganó en la 2008-2009 con el Barcelona y en la 2009-2010 con el Inter. El Bayern Múnich en la 2012-2013, el Barcelona con la 14-15, el Barcelona de la MSN, el Bayern de el 2019-2020, que ese fue el sextete, y el City del 2022-2023, que es el video al que vamos a reaccionar. Así que vamos a ver qué tal el video, viejo. El triplete del Manchester City. La ciudad de Manchester tenía el United como mayor embajador, pero desde hace más de una década, el City se ha convertido en el nuevo dominador del fútbol inglés. Para empezar, eso es verdad. Eso es muy cierto. El Manchester United era el dominador de Manchester. Era el que ganaba Premier, el que ganaba Champions, el que llegaba lejos, el que competía. Duró muchos años, 13 años ganando Premier League seguidas. Pero desde que se fue Ferguson en 2013 empezó la decadencia del Manchester United. Y desde que llegó el jeque al Manchester City, empezó la subida del Manchester City. Entonces estamos viendo una época muy buena del City y una época muy mala del United, cuando unos 15 años atrás fue totalmente al revés. Los Sky Blues están viviendo el mejor momento de su historia y hoy en Memorias del Fútbol vamos a revivir la temporada en la que conquistaron el histórico triplete de Liga, Copa y Champions League. En el verano de 2022, el Manchester City se reforzó con el fichaje de Erling Braut Haaland y con la figura del delantero noruego, el equipo de Guardiola aspiraba a ganar todos los títulos. El conjunto Citizen inició el curso perdiendo la Community Shield frente al Liverpool, pero supo reponerse de cara al inicio liguero. Los Sky Blues asaltaron el campo del West Ham con un doblete de Haaland y se pusieron en la cabeza de la tabla después de golear por 4-0 al Bournemouth. Ese partido de la final de la FA Cup que pasó contra el Liverpool, que ganó el Liverpool, el gol que se come Haaland bajo el arco y que le pegan el palo y le sale arriba, es una locura ese gol. O sea, demostró que es humano Haaland, es humano. En casa. Un gol de Gundogan adelantó al City en su visita a St. James's Park, pero el Newcastle logró darle la vuelta al marcador y ponerse con 2 goles de ventaja. Tras el 3-1, el gol de Haaland mantuvo con vida a los celestes y con un tanto de Bernardo Silva, los Citizens evitaban la derrota. Frente al Crystal Palace, los de Guardiola perdían 0-2 al descanso, aunque con una colosal segunda parte, el City logró darle la vuelta al marcador. Bernardo Silva abrió las esperanzas mancunianas. Jugador infravaloradísimo en esa temporada, Bernardo Silva. Infravaloradísimo. Porque se toma en cuenta mucho Haaland, a De Bruyne, a Mahrez, a Foden. Pero lo que jugó Bernardo Silva esa temporada fue una locura y no lo tienen tanto en cuenta como deberían tenerlo en cuenta a Bernardo Silva. Y el efecto Haaland entró en juego para cambiar el partido. El 9 noruego marcó el empate de cabeza y completó El hat-trick que mete Haaland en ese partido fue el primer hat-trick que mete Haaland en el Manchester City. Y después, al siguiente partido, creo que mete otro también. un épico hat-trick con el que dio el triunfo a su equipo. El delantero escandinavo estaba desatado
y en 45 minutos fue capaz de destrozar a la defensa del Nottingham Ahí está el otro hat-trick que yo decía. Los dos hat-tricks seguidos que hizo Haaland. Forest con su segundo triplete consecutivo. El City fulminó a su rival en el segundo tiempo y con un derechazo de Cancelo y un doblete de Julián Álvarez firmó un contundente 6-0. En su visita a Birmingham, Haaland no faltó a su cita con el gol, pero el Aston Villa acabó encontrando a Bailey para nivelar el marcador. Tras el tropiezo liguero, los de Guardiola se estrenaban en la Champions y lograron reivindicarse con dos grandes triunfos. Cómo se ve de horrible esa equipación de Manchester City así con esa pantaloneta como vino tinto, es eso, horrible. En su puesta de largo, el City machacó por 0-4 al Sevilla. Y en la siguiente jornada europea, los Sky Blues lograron sobreponerse al tanto de Bellingham y remontar al Borussia Dortmund. Stones abrió la veda con un derechazo imparable. No, el golazo que hace Haaland en ese partido. La asistencia que le pega a Cancelo es una locura, pero una locura mal, una barbaridad. La asistencia que le pone Cancelo de tres dedos a Haaland, pero como define Haaland también, es una acrobacia a lo Zlatan, diría yo. Y a 6 minutos para el 90, Cancelo y Haaland firmaron una acrobática obra maestra que aseguró el triunfo de los ingleses. La máquina mancuniana logró otra cómoda victoria en el campo del Wolves por 0-3 y se presentó al derbi de Manchester con ganas de mostrar su potencial. A los 8 minutos el City ya mandaba en el marcador. Un hat-trick de Foden y un hat-trick de Haaland. Balón para los dos. Una locura ese dato en ese partido, que los dos se llevaron balón porque los dos hicieron hat-trick al Manchester United. Y con un doblete de Haaland y otros 2 goles de Phil Foden, los de Guardiola bailaban a un United descorazonador. Al inicio de la segunda parte, Antony recortaba distancias, pero relanzó un City que volvía a pisar el acelerador. Haaland y Foden completaban su hat-trick, firmando el quinto y el sexto tanto celeste. Y ya con el Etihad de fiesta, Martial maquilló la goleada con 2 goles inertes. Los Sky Blues daban un golpe de autoridad al campeonato y Manchester se teñía de azul con un 6-3 para la historia. Los Citizens continuaron con su festival goleador en la Champions y con una manita frente al Copenhague se asentaron como líderes de grupo. Tras una goleada ante el Southampton por 4-0, los de Guardiola interrumpieron su racha de triunfos en Dinamarca, donde no pudieron pasar del empate sin goles. De vuelta a la Premier, el City visitaba Anfield, donde el Liverpool le infligió la primera derrota. La primera derrota del City en esa Premier, sí, la primera derrota del City en esa Premier. Que se equivoca Cancelo en un contragolpe del Liverpool, se resbala y le queda mano a mano a Salah solo para definirlo. Del curso liguero. El árbitro anuló un gol a Foden por falta previa de Haaland y en un duelo lleno de alternativas, Salah fue quien acabó con la imbatibilidad celeste. Los de Guardiola se reencontraron con la victoria tras un cómodo triunfo por 3-1 frente al Brighton y en la máxima competición europea, el City sumaba otro punto en Dortmund que le aseguraba el pase a octavos como primero de grupo. Los Sky Blues asaltaron el liderato con un triunfo por... Ya 2 penales ha fallado Mahrez en Champions. Uno contra el Copenhague y uno contra el Dortmund. No. Los penales ahora los cobra Haaland en el City. Mahrez ya había fallado 2, mira. por la mínima ante el Leicester. Y cerraron su concurso en la primera fase de la Liga de Campeones con otra victoria por 3-1 frente al Sevilla. Un gol de Julián Álvarez adelantó a los Citizens frente al Fulham, pero un penalti a favor de los londinenses y la expulsión de Cancelo comprometieron el triunfo de los locales. Sin embargo, hubo otro penalti sobre De Bruyne en el último suspiro,
y desde los 11 pasos, Haaland confirmó un agónico triunfo. La visita del Brentford se presuponía como un trámite para el City, aunque los de Guardiola se llevaron un picotazo inesperado. Toney adelantó a las abejas en el primer cuarto de hora. Un jugador que me gusta mucho a mí, Ivan Toney. Me gusta mucho ese jugador como jugaba en la Premier League. Sí es verdad que no estuvo en un club que se destacaba tanto, pero en el Brentford la rompía siempre, hacía muchos goles. Y ahora creo que se fue para Arabia, si no estoy mal, es en Arabia. Me gustaba mucho Ivan Toney. Foden logró el empate tras el descanso, pero de nuevo Toney marcaba el 1-2 en el tiempo de descuento para alejar a los Citizens del liderato. 14 partidos disputados, 37 puntos tenía el Arsenal, 32 puntos tenía el City, un solo partido perdido del Arsenal y un solo partido empatado del Arsenal. Ese partido perdido del Arsenal fue contra el Manchester United, sí, contra el Manchester United. 5 puntos ya le llevaba el Arsenal de ventaja a Manchester City. Y a medida que va pasando los partidos, el Arsenal va a seguir llevándole ventaja al City, seguir sumándole más ventaja. Ya a la vuelta del parón mundialista, el City volvió a la senda del triunfo y Haaland recuperó su olfato goleador con un doblete en su ciudad de nacimiento. Los Citizens derrotaron al Leeds por 1-3, aunque 3 días más tarde sufrieron otro inesperado tropiezo en casa. El gol de Haaland no fue suficiente para derrotar al Everton, que con un tanto de Gray en la segunda parte, alejaba a los de Guardiola 7 puntos del liderato. Los Sky Blues lograron resarcirse ante el Chelsea en Stamford Bridge, donde los Sky Blues Ya van 7 puntos y siguen sumando. Ya van 7 puntos. lograron resarcirse ante el Chelsea en Stamford Bridge, donde lograron un trabajado triunfo por la mínima. Ake avisó con un cabezazo al travesaño y Márez acabó empujando el balón a la red para mantener a su equipo en la lucha por el campeonato. 3 días después ambos equipos se volvieron a cruzar en la Copa y con el público de su lado, el City goleó por 4-0 a los de Potter. Los de Guardiola sufrieron un revés inesperado tras caer eliminados por el Southampton en la Carabao Cup y visitaron el Teatro de los Sueños con muchas dudas. Acá fue uno de los peores momentos del City en esta temporada porque quedan eliminados contra el Southampton, como bien lo dice. Después sigue el partido contra el United que lo pierden en Old Trafford. Y ahí digamos que es como el punto de quiebre de la temporada del Manchester City. A partir de esta derrota contra Manchester United, Guardiola sale a decir en una entrevista, ¿no? ¿Cómo fue que dijo Guardiola? Que sus jugadores no metían pasión, que sus jugadores que si seguían así no iban a ganar nunca nada, que no iban a ganar nada de la temporada, que les hacía meter más fuerza, más pasión, más ganas. Y desde ahí el City empezó la buena racha y la mejor racha del City de la temporada, que fue a inicio de 2023 más o menos. Los Citizens lograron ponerse por delante con un gol de Grealish. Sin embargo, el gol de Bruno Fernández hizo que el United entrase en combustión y con 4 minutos de locura, Rashford confirmaba la remontada de los Diablos Rojos. Con ese resultado el City se alejaba 8 puntos del Arsenal en la jornada 20, convirtiendo a los Gunners en los máximos favoritos al título. En su siguiente envite el City recibió 2 bofetadas a las puertas del descanso y con los goles de Kulusevski. Ese fue el punto de inflexión en el City. Ese fue el partido, se va al descanso perdiendo 2-0. Lo remota 4-2 a Manchester City en el segundo tiempo. Y ese digamos que fue el punto de quiebre. De este partido del Tottenham en adelante empieza la racha ganadora del City mal. No pierde más el City, ni en Premier, ni en Copa, ni en Champions. De este partido del Tottenham en adelante. Y Emerson, los Spurs se marchaban con 2 goles de ventaja a los vestuarios. En la segunda parte los locales salieron a por todas y un gol de Julián Álvarez inició la remontada.
Un minuto después, Haaland marcaba el empate. Y con un doblete de Mahrez, el City le daba la vuelta al marcador con otro épico triunfo por 4-2. A pesar de lograr los 3 puntos, Pep Guardiola dejó un recado a los jugadores en el postpartido, donde quiso dejar un mensaje para hacer despertar a su equipo. No cambiamos, Ahí está, eso fue lo que dijo Guardiola. no hay nada que hacer este año, no vamos a ganar nada. Nos falta energía, nos falta pasión, nos falta defendernos, nos faltan muchas cosas. No, les tiró durísimo a sus jugadores. Les tiró durísimo a sus jugadores porque... Por eso que les dijo que no iban a ganar nada si no metía más pasión y más ganas. Mientras tanto, Haaland seguía lo suyo con un triplete ante los Wolves. Y en medio de la persecución liguera, el City logró eliminar al Arsenal de la Copa con un tanto de Nathan Ake. Sin embargo, en su regreso a la Premier, los Sky Blues cayeron por la mínima en el campo de los Spurs. El gol de Harry Kane y la victoria del Tottenham supuso un punto de inflexión en la temporada de los de Guardiola, y el City reaccionó con un balsámico triunfo por 3-1 frente al Aston Villa, que le colocaba nuevamente a tiro de los Gunners. La siguiente fecha estaba marcada en rojo en el calendario y enfrentaba a los dos grandes aspirantes al título de liga. El Manchester City visitaba el Emirates Stadium y el duelo contra el Arsenal se puso de cara para el A mí este gol que hace De Bruyne no me parece tan fácil. Se ve fácil, pero este gol no me parece tan fácil. Porque él ni siquiera es zurdo, él es derecho. equipo de Guardiola. Un error de Tomiyasu permitió a De Bruyne inaugurar el marcador, aunque Saka acabaría poniendo la igualada con un penalti previo al intervalo. Ya en la segunda parte el City fue más incisivo y con los goles de Grealish y Erling Haaland, los mancunianos asestaban un golpe al campeonato. En su visita a Nottingham, Bernardo Silva abrió el camino de la victoria, pero un tanto... No, lo que tapó Keylor Navas en ese partido es una locura. Keylor Navas tapó de todo. Y es un partido insólito porque Haaland se comió como 3 goles ahí frente al arco. Uno se lo tapa Navas, el otro le pega en el palo, el otro lo tira para arriba. Una locura, una locura. Debut en los minutos finales privó a los Citizens de los 3 puntos. En el regreso de la Champions, los de Guardiola se enfrentaron. Ah, no fue ese partido. Entonces fue el partido, fue el otro partido entonces, porque el otro partido que juega en la temporada. Pensé que era ese partido. Pero hay un partido del City contra el Nottingham Forest en el que Keylor Navas tapa de todo. Al Leipzig, que contrarrestó el gol de inicial de Mahrez con un cabezazo de Guardiola. Con el 1-1 final, la eliminatoria quedaba abierta, pero el City pisaría el acelerador en el momento clave de la temporada. Los Sky Blues vencieron por 1-4 en el campo del Bournemouth y seguidamente hicieron lo propio para vencer al Bristol y clasificarse a los cuartos de la Copa. A reglón seguido, el City derrotó al Newcastle por 2-0 y sacó otros 3 puntos del campo del Crystal Palace gracias a un penalti transformado por Haaland. El delantero noruego estaba de dulce y protagonizaría una noche histórica en el retorno de la Champions. Lo de Haaland en ese partido de Champions es una completa locura. 5 goles le hizo al Leipzig. Es verdad que son 5 goles, digamos que empujándola, pero es una locura. 5 goles en un partido de Champions, un récord histórico. El equipo de Guardiola realizó un partido espectacular y Haaland desató su vena goleadora con un repóquer de goles en solo 35 minutos. A los 5 tantos del delantero nórdico se unieron los de Gundogan y Kevin De Bruyne, que marcó el 7-0 que llevó a los Citizens a los cuartos de final. El equipo azulcielo goleó por 6-0 al Barley en la FA Cup y de vuelta a la Premier League, el City recibía al Liverpool en el Etihad. Los Reds se adelantaron en el marcador con un tanto de Salah, aunque la Araña Álvarez empató minutos más tarde e inició la remontada local. Ya en la segunda parte, De Bruyne empujó el 2-1 a la red. Gundogan firmó el tercero
y Grealish cerraba la fiesta mancunian, marcando el 4-1 definitivo. Los de Guardiola estaban desatados y Haaland firmó otro doblete con golazo incluido para rubricar la goleada en el campo del Southampton. La temporada alcanzaba No, el golazo que hace Haaland es un golazo ese. su momento más álgido y el sorteo de Champions emparejó al City con el Bayern de Múnich. El partido de ida El golazo que mete Rodri en ese partido es una locura. La garra de zurda al ángulo, una locura. se jugó en Inglaterra y los Sky Blues pasaron por encima de los alemanes. Rodrigo abrió el marcador en la primera parte con un zurdazo que entró por la escuadra y una pérdida de Upamecano desató la tormenta Citizen. Mecano en esta serie jugó demasiado mal. Demasiado mal jugó Mecano en esta serie. Bernardo Silva aprovechó la ocasión para hacer el 2-0 y Haaland marcó el 3-0 con el que acabó el primer envite. Ese fin de semana el City encadenó su 10º triunfo consecutivo frente al Leicester y en su visita a Múnich mantuvo el tipo ante un Bayern que fue incapaz de ponerle emoción a la eliminatoria. Haaland se permitió el lujo de mandar un penalti a las nubes, pero se redimió poco más tarde marcando el 0-1 al inicio de la segunda parte. Kimmich marcó el gol del honor para los alemanes también desde el punto fatídico, pero tras el empate a 1 final, eran los ingleses quienes sacaban su billete a semifinales. Los de Guardiola ponían la directa hacia el triplete y se clasificaron para la final de Copa gracias a un hat-trick de Mahrez frente al Sheffield United. De vuelta al torneo doméstico, el equipo Citizen recibió al Arsenal en un duelo clave para definir el campeonato. En ese partido es que Haaland hace el gol y se suelta el pelo y celebra con el pelo suelto. Creo que esa fue una imagen que recorrió mucho el mundo a través de ese gol. De Bruyne inició el festival de los locales a los 6 minutos de partido y cuando el descanso se avecinaba, Stones amplió la renta mancuniana. KDB marcó el 3-0 al inicio del segundo tiempo y a pesar de que Holding recortó distancias para los Gunners, el City se desmelenó con el gol de Haaland. Con esa diana el noruego anotaba su 33º tanto a lo largo de la liga y superaba el récord goleador establecido en la historia de la Premier. Ya estaba ya a 2 puntos el City del Arsenal. Después de pasar a 9 puntos se puso a 2. Empezó a ganar todo el City y el Arsenal empezó a perder y a empatar de a poco. El City se alzó con el liderato tras vencer en el campo del Fulham por 1-2 y reafirmó su posición con otro triunfo frente a los Hammers por 3-0. Gundogan tiñó la Premier de azul cielo con otro doblete frente al Leeds y los Sky Blues llegaron al Santiago Bernabéu para jugar las semifinales de la Champions. Y acá el City estaba ya en semifinal de la Champions, semifinal de la FA Cup, segundo de la Premier League a 2 puntos. Y eso habla del rendimiento del City, la constancia del City esta temporada, porque para que un equipo triunfe en una temporada tiene que mantener constancia, pero el tramo más importante y el tramo en el que mejor debe jugar un equipo en la temporada tiene que ser el tramo final, sí o sí. Los de Guardiola dominaron durante la primera media hora, pero fue el Real Madrid quien golpeó primero con un golazo de Vinicius. Los Citizens sufrieron para contener a los blancos al inicio del segundo tiempo, pero un latigazo de De Bruyne sirvió para obtener un valioso empate de España. El líder de la Premier estaba intratable y arrancó otra hoja del calendario con un Gundogan desatado. El doblete del alemán y el tanto de Haaland sirvieron para golear al Everton a domicilio y que el City llegase como un tiro al duelo de Champions. En el Etihad Stadium el Manchester City pasó por encima de los blancos. Una locura esa goleada del City al Real Madrid, 4-0 le metió. Y el partidazo que hizo Bernardo Silva fue una locura, fue el mejor del partido. Infravalorado
Bernardo Silva en ese Champions, en esa temporada y justamente en ese partido también. Courtois aplazó el tanto en varias ocasiones. En todos los partidos en los que el Real Madrid queda goleado, sea en Champions, sea en Liga, sea en Copa o pierde, Courtois siempre sale bien parado. Siempre sale bien parado Thibaut Courtois. Y eso habla de por qué es el mejor portero del mundo desde hace unos 3 años para acá. Pero Bernardo Silva abrió el tarro de las esencias para marcar el 1-0. Toni Kroos silenció a los ingleses con un derechazo que se estrelló contra el travesaño. Pero poco después, de nuevo Bernardo Silva encarriló la victoria Citizen con un cabezazo a puerta vacía. Tras el 2-0 el Real se quedó sin respuesta y Courtois no pudo sostener el aluvión de los ataques rivales. Militao materializó el tercero tras marcar en su propia portería y Julián Álvarez hizo el 4-0 en el tiempo de descuento. El equipo de Guardiola confirmaba su grandeza con una victoria memorable y alcanzaba su segunda final de Champions con el objetivo de abrirse paso en la historia. 3 días más tarde el Arsenal dimitía de la Premier tras perder con el Nottingham Forest y el Manchester City celebró el título en casa con una victoria frente al Chelsea en la que levantó su tercera Premier consecutiva y la quinta en los últimos 6 años. Campeón del City de la Premier League con 5 puntos de diferencia. Primer título para el City en la temporada. Va a la Premier, ya va el primero. Falta la FA Cup y falta la Champions. Con la Liga ya en sus vitrinas, el City se jugó la final de la FA Cup frente a su eterno enemigo. En ese partido hizo un gol Gundogan, como el primer minuto, en los primeros segundos, si no estoy mal, no sé si estaré equivocado, pero creo que sí fue así. Gundogan castigó al United con un golazo a los 12 segundos de partido, celebrando el gol más rápido de la historia de las finales de Copa. Los Red Devils se sobrepusieron con un penalti transformado por Bruno Fernández, aunque los Sky Blues volvieron a ponerse por delante en el segundo tiempo. Con otra volea de Gundogan, el City se llevaba el derbi de Manchester, se proclamaba rey de Inglaterra y levantaba su segundo trofeo de la temporada. El equipo de Guardiola estaba a un paso del triplete y el 10 de junio de 2023 escribió en Estambul la página más importante de su historia. La tradición del Inter se medía al favoritismo del Manchester City, que salió al campo más prudente que de costumbre. Onana desbarató una ocasión de Haaland en la primera parte y Kevin De Bruyne se tuvo que ir lesionado tras el Cuando Onana era buen portero. descanso. Qué mala suerte tiene De Bruyne en esas finales de Champions. Jugó 2 finales de Champions contra el Chelsea en el 2021, contra el Inter en 2023 y en las 2 salió lesionado Kevin De Bruyne. Lautaro gozó de la mejor ocasión del partido en el minuto 58 y mediado el segundo acto, Rodri apareció desde segunda línea para enganchar un derechazo y marcar el gol más importante de la historia del Manchester City. Puede ser este o puede ser el de Agüero, que da la Premier en el último minuto. Esos son los 2 goles más importantes de la historia de Manchester City. Para mí, el más importante es el de Rodri. Importante de la historia Citizen. ¿O no? Me arrepentí. El gol más importante de la historia de Manchester City no es este de Rodri. Es el de Agüero en la Premier League. Porque si bien este gol de Rodri es el que da la Champions, el de Agüero es el que da la primera Premier. La primera Premier de la era Citizen, de la era dominadora. Entonces, si no hubiese hecho ese gol Agüero, entonces no habría existido una final de Champions para el City. Entonces, para mí, el gol más importante de la historia de Manchester City va a ser el de Agüero. Tras el gol del City, el Inter se volcó al ataque en busca del empate, pero entre el desacierto de Lukaku, el larguero y una inconmensurable actuación de Ederson, los Sky Blues firmaban un triunfo inolvidable. Tras más de una década persiguiendo el título, el Manchester City levantaba su primera Liga de Campeones
Y con un estilo admirable y reconocible, Guardiola entraba en la historia del club inglés como el arquitecto de un equipo memorable que conquistaba el triplete de Liga, Copa y Champions. Un equipazo es el de Guardiola. Un equipazo y de los mejores equipos de la historia del fútbol entra ya. Muy buen video de memorias del fútbol. Vamos a dejarle su me gusta y veremos, ¿no? Veremos cómo sigue el City en esta nueva temporada 25-26. Si es verdad que en esta última temporada que pasó no hizo mayor cosa, tuvo una temporada algo regular, pero veremos si se logra levantar, si logra retomar el nivel de las últimas temporadas que venía trayendo y veremos qué otros equipos a lo largo de la historia que está por venir pueden conseguir el triplete otra vez.